Tenemos unos conceptos de Satanás, amado, muy distorsionados. Y las personas creen que el diablo aparece cuando aparece con unos chifles, aparece con una chivita, aparece con uñas largas y unos colmillos de vampiro, y aparece con un rabo y unas garras bien feas y el tridente en la mano. ¡Oh! Satanás. Ese no es Satanás. Amados, el diablo es astuto para hacernos pecar. El problema de nosotros como iglesia es que creemos que Satanás siempre se va a aparecer de una forma que no lo dice la Biblia. Hay personas que se dejan engañar del diablo porque dicen: no, el diablo no me ido aquí, el diablo no. Yo vi un hombre elegante, un hombre bien bonito, un hombre con saco y corbata, y yo tuve una revelación, pero esa revelación fue un ángel tan poderoso que el cielo se abrió y se iluminó, y era un poder tan grande, y ese ángel habló conmigo, y yo sé que ese ángel vino de parte de Dios. Satanás siempre busca la manera de que usted peque, de que nosotros le fallemos a Dios, de que nosotros violemos la palabra del Señor. Y por eso entra lo que es el pecado, lo que ha separado al hombre de Dios. La palabra pecado tiene una larga historia en la etimología y se ha utilizado en varios contextos a lo largo de los siglos. En términos bíblicos, esta palabra se utiliza para describir acto, pensamiento, actitud que se desvía de los mandamientos, normas de Dios. El pecado viene de la palabra del latín peccatum, que significa falta o transgresión. Esta palabra a su vez se deriva del verbo peccare, que significa errar o faltar. En este contexto, el pecado puede entenderse como una falta o error en relación con las leyes o normas establecidas por Dios. En el contexto de la Biblia hebrea, la palabra más comúnmente traducida como pecado es hata, que significa errar al blanco. Este término se usa en el sentido de fallar en cumplir con un estándar o norma. En el contexto del Antiguo Testamento, hata significa que se refiere a violaciones de los mandamientos de Dios. En el Nuevo Testamento, escrito en el griego, entonces esta es la palabra que más común y que nosotros conocemos más, que la palabra pecado es amartía. De ahí viene lo que es la materia de la martología, que trata acerca del estudio del pecado. Esta palabra proviene de la raíz amartano, que significa literalmente errar el blanco, similar a su palabra hebrea, su contraparte hebrea. En el contexto del Nuevo Testamento, amartía se refiere a cualquier pensamiento, palabra o acto que viole la ley de Dios. Resumen, esta palabra pecado sugiere una desviación o transgresión de una norma o ley. En un contexto bíblico, esta ley es la ley de Dios, y el pecado es cualquier pensamiento, la palabra o acto que se desvíe de la ley de Dios, de la palabra del Señor.